La perspectiva de futuro que intuyo tendrá el transhumanismo desde mi área de conocimiento, que es por un lado la filosofía y por otro la bioética, desde la perspectiva filosófica pienso que el transhumanismo, tal y como se ha visto en este congreso, en cuanto a ideología o movimiento, tiene un recorrido corto, en el sentido de que, como hemos analizado en estos días, en realidad no es una filosofía que tenga unos fundamentos, que tenga unas raíces. Es verdad que viene de una tradición específica, pero está muy claro, es un conjunto de ideas desde una perspectiva naturalista que plantea una serie de medios, que son la ciencia y la técnica, para transformar al ser humano e ir hacia otra especie, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista filosófico le veo un recorrido breve, y de hecho ya prácticamente ha sido dicho casi todo sobre el transhumanismo, más de lo que el mismo transhumanismo dice. Por contrario, desde la perspectiva bioética, creo que tiene un recorrido mucho más amplio, el mismo que tendrán la ciencia y la técnica. Porque, como hemos visto, el transhumanismo quiere alcanzar sus fines, que es la transformación radical de lo humano para ir a la mejora de la especie, al transhumano y después al posthumano, y su instrumento, su medio, son la ciencia y la técnica. Y la ciencia y la técnica, tal y como hemos visto en estos días y como constatamos en cada momento, tienen un devenir muy amplio. Su desarrollo se está acelerando, sobre todo en 4 áreas fundamentales, que son las llamadas tecnologías convergentes: la biología molecular, la nanotecnología, la robótica y todo lo relativo a las ciencias cognitivas, la inteligencia artificial, perdón, y las ciencias cognitivas, y claramente la convergencia de estas disciplinas va a hacer que el desarrollo científico y tecnológico en las próximas décadas y siglos siga un desarrollo no acelerado, sino exponencial. ¿Y eso qué supone para la bioética? Supone multitud de situaciones, de intervenciones sobre lo humano y otras especies que son desafíos bioéticos, es decir, que nos vamos a tener que preguntar si esto que podemos hacer, hemos de hacerlo. Hemos de hacerlo para el ser humano, por su propia integridad, por su vida, su salud, por preservar su intimidad, su libertad, su conciencia. En ese sentido, creo que realmente para la bioética el terreno que plantea el transhumanismo es, yo diría, indefinido hasta que dure la humanidad, a no ser que haya un hecho luctuoso, es decir, que realmente algo de lo que haga el ser humano pueda causar un daño grave a la especie. El transhumanismo, a mi modo de ver, es un desafío intelectual, pero sobre todo un desafío en el ámbito práctico y, por tanto, en el ámbito ético. Para la bioética, mi disciplina en particular, sin lugar a duda lo es, y de hecho es la razón por la que yo me metí en el transhumanismo desde el año 2007, porque me di cuenta, intuí que no tanto como teoría, sino como praxis y como posibilidad de intervenir sobre el cuerpo humano, plantea multitud de cuestiones éticas. Pongamos un ejemplo. De aquí a muy poco, ya lo estamos haciendo, un nanochip en el cerebro. Un nanochip en el cerebro que va a poder seguramente potenciar ciertas capacidades, va a poder quitar enfermedades o reducir enfermedades, algo que va a ser fantástico. Pero ¿y si en un futuro ese microchip o nanochip que ponemos en el cerebro, sea Neuralink, que está haciendo Elon Musk, sea un interfaz cerebro-ordenador, consigue hackear nuestro cerebro? Es decir, tú mandas con tu mente, haces que se mueva un determinado objeto a través de un ordenador. Pero ¿y si en un futuro ese ordenador anticipa decisiones del ser humano y, por tanto, hackea su libertad? Y eso va a afectar a la libertad, a la conciencia, incluso a la identidad del individuo. Los cyborgs o las personas que se ponen implantes, como Neil Harbison, que se ha puesto una antena, ¿qué percepción de sí mismo? ¿Cómo cambia la percepción de sí mismo? De hecho, Manel de Aguas, artista cyborg, se considera a sí mismo interespecie. Se ha instalado unas aletas con las que pide la presión atmosférica y él ya no se percibe como humano. Eso va a alterar también la propia conciencia y identidad de uno mismo. O, por hablar de algo más concreto, el CRISPR-Cas9, del que han hablado algunos científicos en este congreso, la posibilidad de alterar nuestro patrimonio genético, eso puede hacer un gran beneficio a la humanidad para curar enfermedades, pero también a día de hoy
razón por la cual hay una moratoria generalizada, podría tener efectos desconocidos sobre la descendencia, es decir, que tu hijo, tras quitar ese gen, desarrollara otra enfermedad. Luego, para mí, la multitud de desafíos que van a venir en los próximos décadas y siglos requieren muchísima prudencia, muchísima cautela, precaución, porque podemos hacer muchas cosas buenas, y la ciencia y la técnica están para eso, en beneficio de las personas y del bien común de la sociedad, pero también podemos dañar al ser humano, incluso al ecosistema, alterando otras especies, produciendo alteraciones en los campos que a lo mejor hagan que un virus se fortalezca, y eso nos afecta al ser humano. La bioética, en ese sentido, es una disciplina que estudia no solo la ética de las intervenciones sobre la vida humana, sino también sobre cómo nos afectan las alteraciones en otros tipos de vida. Por eso el transhumanismo plantea numerosos desafíos a la bioética. De ahí mi interés por esta corriente. Lemené, citando a Lejeune, el profesor Lejeune, descubridor de la trisomía 21, quien dijo que la ciencia es cumulativa, pero la sabiduría no. La sabiduría se cultiva. Podemos ir muy deprisa científicamente, pero ser sabios en el uso de esa ciencia requiere prudencia, requiere pararnos a pensar lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, ¿no? Y si hemos de hacerlo. Ojalá, parece que sí, parece que hay interés. Hemos hecho sobre transhumanismo, quizá el siguiente sobre el posthumanismo, que es el epílogo final que plantean los transhumanistas. Parece que hay interés, y yo creo que como plataforma para pensar todos los temas del Instituto Razón Abierta, sin lugar a duda, bueno, lo vamos a pensar, eso parece, dice la dirección del Instituto. Pues mi balance general, la verdad es que es muy positivo. Hemos preparado este congreso con mucha ilusión, con mucho trabajo, cada semana un equipo de gente, muchos técnicos, gracias a los cuales hemos podido también realizar concretamente este congreso, que además era híbrido, enlaces online, además tenía traducción simultánea, o sea, realmente ha supuesto un desafío para todos, ¿no? Mi balance es muy positivo, tanto desde la perspectiva de las ideas, del mundo intelectual y académico, porque han salido muchísimos temas, se han planteado las cuestiones de fondo, ¿no? Antropológica, ética, de sentido y epistemológica, que son muy propias de la razón abierta, y la gente se ve contenta, o sea, ha habido efervescencia intelectual, ¿no? Y ganas de más, y eso es muy bueno, cuando te quedas con ganas de más y con muchas preguntas por no tener todas las respuestas, ¿no? La primera sería comprender bien qué es el transhumanismo, y creo que en este congreso hemos llegado un poco al fondo, ¿no? Una ideología sin una filosofía explícita, pero que en realidad la tiene, un materialismo, una visión del ser humano, un deseo de inmortalidad o inmortalismo mediante la ciencia y la técnica. Primero, preguntarse qué es el transhumanismo. Segundo, interrogarse acerca de cómo afecta el transhumanismo a mi disciplina, y todos los profesores que estaban aquí, científicos, filósofos, les afecta de alguna manera, supone un desafío intelectual, y pensar y desarrollar reflexión intelectual con generaciones jóvenes. Ha habido muchos doctorandos que están haciendo tesis en transhumanismo para desarrollar, en particular en mi ámbito, que es la bioética, los desafíos que plantea el transhumanismo a las intervenciones sobre la vida humana. ¿Qué respuesta vamos a dar a ellos? ¿Cómo vamos a ser prudentes, a limitar la ciencia, a regular en el plano jurídico las intervenciones sobre lo humano, ¿no? Entonces nos vamos con mucha tarea, con desafíos, y por mi parte, desde luego, los va a haber, y son muchos, ¿no?